Saludos a todos los seguidores de Fútbol Dinámico. Vamos con nuevos vídeos sobre este Mundial de Qatar 2022. Ya sabéis que todos los contenidos que estamos generando, tanto mi compañero Alex Pérez como yo, Alberto Martínez, quien os habla, están enfocados a esta gran cita del año de este 2022. Y hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Dani Fernández, entrenador, profesor, un maestro. Buenas, Dani. Hola, buenas tardes, Alberto. Bueno, vamos a hablar hoy de la España de Luis Enrique. Primero, antes de entrar un poquito en materia, Dani, no sé si a ti te gusta, te entusiasma esta España de Luis Enrique o te genera alguna duda, como también hay gente que le genera dudas. Bueno, lógicamente, siempre cuando se da una convocatoria de cara a un mundial, las opiniones sobre quién debe ir y los jugadores que se quedan fuera son variadísimas, ¿no? Es imposible que el seleccionador genere un consenso entre todos, ¿no? Sí que primero a mí me gustaría decir que dentro de una época en la que la selección no tiene el nivel de jugadores que podía tener hace 10 o 15 años, en que teníamos un elenco de futbolistas de un nivel mundial, de los mejores del mundo, sí que es una selección joven, es una selección que a lo largo de las diferentes clasificaciones que ha tenido con Luis Enrique como seleccionador ha demostrado ser un equipo con una identidad muy clara de juego y que más o menos han ido repitiendo un número de jugadores concreto con él en los cuales él confía y que él que es muy fiel a su idea al final escoge jugadores que se adapten se adapten claramente a su forma de entender el juego y que sobre todo quieran jugar en equipo. A mí me parece una lista en este sentido coherente. Otra cosa es que todos podamos echar a falta algún jugador que nos puede parecer que por estado de forma o por peso pudiera estar, pero que al final Luis Enrique y su cuerpo técnico son los que mejor conocen el día a día y hacen un seguimiento de las competiciones que los legitiman para escoger los jugadores, ¿no? Ujú. Hablabas ahora que son muy fieles a la idea de juego que quiere implantar Luis Enrique o que lleva implantando ya desde hace años. ¿Cómo sintetizarías esa idea de juego tan concreta de España? Luis Enrique siempre ha sido un entrenador que se ha asociado desde la opinión pública a un entrenador que quiere llevar el peso del juego y de proponer desde detrás, de ser un equipo muy activo en la presión, de ser un equipo siempre protagonista con balón. Eh, y es cierto, lo que diferencia a Luis Enrique quizás de otros entrenadores que podemos asociar a este estilo de juego es que además él basa su juego en una vez que ha superado esas presiones iniciales, cuando los equipos deciden ir a buscarlo en campo contrario, en automatizar mucho los movimientos en tramo final, acelerando mucho el ritmo de juego, con un juego muy vertical y un juego donde los 2 contra 1 por fuera, los cortes desde las zonas interiores, las llegadas de segunda línea son habituales de ver. Eh, eh, esa para mí es una de las cosas que diferencia un poco a Luis Enrique de otros entrenadores donde, por ejemplo, el Barcelona actual, donde el juego en 3 cuartos o en tramo final a veces es excesivamente estático con jugadores parados recibiendo el balón, ¿no? Para mí esa es una virtud de Luis Enrique, de desarrollar mucho el tramo final y también de variar mucho los posicionamientos en inicio de juego para encontrar esas ventajas, ¿no? Él no es un dogmático de los sistemas, como muchas veces nos pretende hacer creer, ¿no? Sino es un entrenador que varía mucho el número de jugadores que juegan en la base para atraer, a veces fija 2 jugadores, a veces uno, a veces varía alturas de laterales, es decir, es muy rico en cuanto a plantear primeras salidas para obtener ventaja, ¿no? Es cierto que no es lo mismo un club que una selección, que el tiempo de trabajo es escaso y que eso hace que a veces algunas de las cosas que él ha ido planteando en su etapa como seleccionador pues comienzan en los inicios de partido saliendo bien, pero luego se disipan, ¿no? Es algo normal, ¿no? En selecciones en que la identidad de juego cueste mantenerla en el tiempo y que al final los partidos se acaben resolviendo por el talento individual del futbolista. España ahora no tiene quizás ese talento en la última franja, esos grandes jugadores que teníamos antes, y eso hace que a veces algunos partidos se nos puedan haber complicado, ¿no? Ujú.
Mucha gente siempre le viene a la cabeza el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿no? Como el paradigma de la Gran España consiguiendo el título y también por la manera de jugar. Aunque el sistema pueda ser muy parecido, el perfil de muchos jugadores también pueda ser muy parecido, no sé si coincides conmigo, Dani, que realmente entre ambos equipos hay muchas diferencias, ¿no? Aquella España era capaz de tener una posesión altísima, de defenderse con el balón y muchas veces atacar sin intención, simplemente pues acumulando jugadores rivales, que el tiempo vaya pasando. Muchos de aquellos partidos acabaron 1-0. Esta España quizás es mucho más vertical para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues porque quizás puede generar más situaciones de gol. Para lo malo, porque puede generar más pérdidas y va a correr el riesgo de esas transiciones de los rivales. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Un poco en relación a lo que decíamos antes, ¿no? Luis Enrique es un entrenador que en los tramos finales siempre apuesta por que pasen cosas, por forzar que pasen cosas, por intentar de que en todo ataque haya una intencionalidad clara y de movilizar muchos jugadores para en el lado de balón generar esas ventajas. Eso genera desequilibrios en el rival, pero también te los genera a ti mismo. Como tú muy bien dices, al final el fútbol de Luis Enrique, que es un fútbol muy vertical, también acaba siendo un fútbol en el que esa ida y vuelta a veces te puede perjudicar, ¿no? Claro, en el fútbol de hoy en día, que es bastante parecido, el fútbol moderno va en esta sintonía, ¿no? Sucede que cuando no tienes grandes defensores para defender a campo abierto, los errores se penalizan de forma muy clara, ¿no? Es decir, el hecho de que no ganes duelos a campo abierto porque defiendes con poca gente por detrás del balón, el momento en que pierdes ese balón que comentabas tú, te provoca que puedas perder partidos que puedes estar dominando. Y esas posesiones de la actual selección, a diferencia de la selección con Vicente del Bosque, son ataques menos largos, pero más intencionados. Con la anterior selección, la presencia de Xavi, de Xavi Alonso, de Andrés, de Busquets, daba posesiones muy largas al equipo, pero a veces poco profundas, en donde la jugada se tenía que mascar mucho más, donde había una presencia de puntas más de ir a espalda, pero poco asistidos quizá por la poca movilidad de los jugadores de primeras de la línea de medios, ¿no? Y eso generaba que la selección tuviera que pautar mucho más el ataque, de pausarlo mucho más, pero a la vez era un equipo que acababa muy junto en el momento de la pérdida, porque esos ataques tan largos los juntaba mucho en campo contrario, ¿no? Con esta selección es verdad que esto no pasa también. Los interiores que acompañan a Busquets son de un perfil muy distinto de los que jugaban con Del Bosque. Gavi al final es un jugador muy poco posicional, con tendencia a marcharse del sitio y de llegadas de segunda línea, y eso hace que el momento de posibles pérdidas, esas pérdidas sean a campo abierto muy claras y con conductores libres llevando el contragolpe, con primeros pases muy claros por parte del rival y no tenemos nosotros ahora mismo defensores de talla mundial, ¿no? No tenemos jugadores como Van Dijk o jugadores de este perfil, ¿no? Que ganen duelos a campo abierto. Hoy en día me están valiendo los centrales 70-80 millones en los equipos top porque son por el nuevo fútbol de presionar alto y de llevar la iniciativa ante presiones altas, te obliga, ¿no? A esa calidad individual de esos defensores a campo abierto, ¿no? Y nosotros no los tenemos y yo creo que eso puede ser uno de los grandes hándicaps en la competición para España, sobre todo en una competición tan corta, ¿no? Es un poco el segundo tema que te iba a sacar, que es la decisión de llevar a centrales como Eric, como Guillamón, que quizás en momentos en los que tienes el balón, en momentos de anticipación, pues son jugadores inteligentes que pueden leer esa anticipación, pero como tú decías, en unos contra uno a campo abierto, con jugadores como Mbappé, Neymar, Vinicius, no sé si son los perfiles más adecuados para este sistema o si es que realmente esos jugadores que tú comentabas antes como Van Dijk, España no genera ese tipo de futbolistas. Nos tendríamos que ir a un Albiol, que son jugadores más de defensa de área, no de correr 40 metros a la espalda, ¿no? Claro, hasta igual cuando comentábamos sobre la lista, ¿no? Al final todos tenemos ese seleccionador dentro, ¿no? Yo es el único jugador que me atrevo a cuestionar que no haya ido,
Raúl Albiol porque es un defensor, ¿no? Con mayúsculas, y un defensor que en situaciones de partidos muy complicados, en cruces, por ejemplo, pues te ayuda a ganar esos duelos, ¿no? Dentro del área, es jugador decisivo, ¿no? No, los que tenemos son jugadores que inician muy bien el juego, gente con una gran capacidad para no sentirse presionados cuando les presionan arriba, y cuando están en situaciones de atacar a bloques bajos, de encontrar pases decisivos, ¿no? Sobre todo Eric García y Laporte son gente que con capacidad de encontrar ese pase entre líneas que da ventaja en las siguientes recepciones, ¿no? Es cierto, eso es incuestionable. Eh, Eric al final es un jugador que ha mejorado en los últimos tiempos, es decir, que ha ido creciendo en el Barcelona por encontrarse estas situaciones, pero sufre a campo abierto porque no es un defensor físico, no es un defensor que se imponga en carreras, todo, y que ha mejorado en cuestiones conceptuales, ¿no? En anticiparse, en no dejarse recibir. Es verdad que ha tenido un crecimiento. Yo creo que esa apuesta es lógica por parte de él, por su forma de entender el juego, pero sí es verdad que me genera dudas en partidos contra selecciones de alto nivel, en cruces, el hecho de si estos jugadores en duelos contra jugadores delanteros de talla mundial van a ser ganadores, ¿no? Esa es la gran duda, ¿no? Ujú. Comentabas Albiol, que podía ser un plan B para cruces en los que tienes que defender un 1-0, el rival no para de ponerte centros, por ejemplo. No sé si también echas en falta otro plan B en ataque, un 9, como por ejemplo Borja Iglesias, Joselu, precisamente para los momentos contrarios, esos últimos 10-12 minutos en los que a lo mejor el rival junta mucha gente dentro, no eres capaz de encontrar profundidad y tienes que centrar, una especie de Fernando Llorente en aquel Mundial de Mm. Sudáfrica. Sí, es cierto, ¿no? Que él ese plan B lo entiende desde la figura, creo yo, de Marcos Asensio, ¿no? De ese 9 falso que no referencian los centrales y que tiene posibilidad de disparo desde fuera del área. Creo que lo ha entendido así, ¿no? En la configuración de la lista, y él tiene una apuesta por Morata. Es verdad que España no está produciendo últimamente grandes delanteros centros, es decir, delanteros dominantes de fútbol mundial. Tuvimos Fernando Torres o tuvimos a Villa en su momento, ahora no tenemos esa figura que nos asegure un número de goles, ¿no? Él ha mantenido esa confianza en Morata, que creo que es totalmente lógica. Y ese segundo punta que pudiera ofrecer esto que tú dices, el, que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque hay momentos en que por tendencia de rivales de quizá cerrarse en bloques bajos y regalarte las bandas, hemos visto en fases clasificatorias o en la Nations League, donde a veces el equipo se perdía en situaciones por fuera que sí que resolvían bien, pero al final el centro acababa en zona de nadie, ¿no? Pudiéramos echar a faltar ese perfil de futbolista, ¿no? Creo que él ha entendido de que ninguno tenía al final esa calidad diferencial para llevarlo, ¿no? Y ha apostado por ese plan B, enfocarlo en la figura de Marcos Asensio, de esa facilidad que tiene él de sacar disparos de fuera del área, perna o esa zona cambiada, ¿no? Saliendo hacia su pierna buena. Eh, es, una, es una situación en la que creo que podemos tener un déficit, ¿no? En momentos de competición contra estas selecciones que te regalan ese tramo final, que te regalan el central por fuera, y en el que si no Álvaro no está fino de cara a portería, es decir, vamos a pasar problemas, ¿no? Para concretar ocasiones. Hablabas antes de Gavi, ¿no? Y de sus condiciones poco posicionales y muy dadas a ser un jugador que se activa también muy rápido cuando hay pérdidas, esa agresividad que le vemos en el Barcelona. Yo te quería preguntar por él y por Pedri, que al final son dos jugadores muy, muy jóvenes que ya acumulan una cierta experiencia en el fútbol profesional, quizás muy diferentes, aunque hay gente que los puede ver parecidos en algunas facetas. Yo te quería comentar por preguntar por las diferencias entre uno y otro y por qué recorrido les ves tanto a uno como a otro. No sé, para ti, ¿cuál de los dos realmente le ves un recorrido de estrella mundial si es que es así en el futuro? Creo que son dos muy buenos jugadores. Es decir, Gavi es un jugador que conozco de hace tiempo, ¿no? De verlo en fútbol formativo. Es un jugador
que tiene una capacidad de despliegue, una capacidad de ser presionante hacia adelante cuando el equipo no tiene la pelota, de contagiar entusiasmo, de recibir entre líneas y acelerar el juego o de llegar desde segunda línea y ofrecer posibilidades de disparo. Es un jugador muy del fútbol de hoy en día, ¿no? Es un jugador, un producto clarísimo del fútbol actual. Es un jugador que España no produce normalmente y es una alegría que tengamos un jugador de este perfil porque es más jugador de selección francesa o selección alemana, este perfil, ¿no? Es verdad que él tiene ciertos problemas para entender determinadas relaciones cuando recibe entre líneas, a veces abusa en exceso de intentar resolver desde él y la jugada, es decir, de forzar situaciones de uno contra uno y en vez de pasar lejos, de mirar lejos o de no intervenir e intervenir llegando, que creo que es su mejor virtud, pero es un jugador de un potencial altísimo y un jugador además que tiene esa capacidad para contagiar al equipo ganas de presionar y ganas de ir en campo contrario a buscar al rival, ¿no? Pedri es muy diferente, Pedri es un jugador, la gente lo compara mucho con Iniesta, yo creo que hay diferencias entre ambos y de momento no deberíamos meterle en la espalda esa presión. Iniesta es un jugador que ha sido de los mejores del mundo y Pedri es un jugador en formación, aunque con un grandísimo potencial, ¿no? A mí me gusta que, o creo que Pedri debería evolucionar a poder jugar en dos zonas de influencia. Uno sería poder acercarse a primeras líneas de pase cuando el equipo está construyendo, es decir, ser capaz de acercarse al 6 de ayudarlo ahí siendo más posicional y dando solución y continuidad a esas acciones de juego que a veces queda, bajo mi opinión, ¿no? En el Barcelona, a veces lejos de esa primera zona, dejando muy solo a Busquets o a De Jong y obliga, y obliga o sea, facilita la presión del rival. Y creo que luego cuando sí recibe en zonas de tres cuartos, sí que es un jugador muy determinante. Es un jugador con facilidad para limpiar en el uno contra uno, con facilidad para mirar el lado contrario a jugadores que llegan de segunda línea, para atraer él a jugadores incluso cuando no va a recibir por esa capacidad que tiene y luego tiene un gran sentido de dominio del espacio, ¿no? Está bien perfilado siempre, juega muy bien con los controles, o sea, es un jugador más perfil nuestro, de español, claro, ¿no? De jugador de estos que han salido de jugar entre líneas estos últimos años, muy claro, ¿no? Y que además está, o va teniendo, a diferencia de Iniesta, creo que tiene una virtud que es la de probar mucho más el disparo desde fuera del área o de finalizar, que eso al final es importante porque estos jugadores que juegan allí en esas posiciones de entre líneas, si no aseguran algo de gol, suelen ser jugadores que o tienen una grandísima influencia o se disipan un poco en el juego, ¿no? Yo creo que él tiene esta aportación que lo hace un jugador muy interesante. Quizás le ayuda en su etapa formativa haber jugado de extremo, que era la posición en la que debutó en Las Palmas y se desarrollaba más en Las Palmas. Lo digo a la hora pues, de ese uno contra uno, de esos controles, de Claro. a lo mejor en pocos espacios, ¿no? Pues saber Mm. superar a rivales. No sé si eso le ha podido ayudar. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el jugar por fuera, que los espacios son muy reducidos y que lo han habituado a tener esa posición que ya te permite tener ventaja en el primer control, a controlar hacia adentro o hacia afuera, a leer piernas de juego del defensor para salir en una dirección u otra, el tener esa capacidad de protegerse en situaciones en las que la cosa era buena, eso le da mucha ventaja a la hora de jugar por dentro, donde hoy en día los espacios son aún más reducidos, ¿no? Es decir, si recibes tras una presión alta, el tiempo de ejecución es muy bajo porque enseguida te encuentras una situación de repliegue por parte del equipo rival y si el rival está replegado en un bloque bajo, esas zonas interiores es muy reducido y hace que si tú no tienes un gran dominio del espacio y un gran sentido del espacio en el que juegas, normalmente pierdes la ventaja que te habías generado tú o te había generado el compañero, ¿no? Yo creo que le ayuda muchísimo el haber jugado en esa posición
y en ser muy determinante en salir con el regate y generar una situación de desequilibrio en la última línea. Uh-huh. Muy interesante, Dani, como siempre. Muchísimas gracias y seguiremos analizando otras selecciones de este Mundial de Qatar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.